Bueno, continuamos con farmacodinamia, habiendo visto algunos aspectos particulares que tenían que ver con la actividad de receptores. Vamos a pasar a considerar una parte sumamente importante de la farmacología general en el capítulo de la farmacodinamia, que son algunos aspectos cuantitativos. Si ustedes recuerdan de nuestra clase anterior, los aspectos cuantitativos o las relaciones cuantitativas entre ligandos y receptores determinaban finalmente los efectos tanto de ligandos endógenos como de fármacos administrados exógenamente. Una de las primeras preguntas que se imponen, aunque hoy hay muchos métodos y eventualmente más sofisticados, el comienzo o el principio que subyace a todos ellos es bastante similar. Se denominan ensayos de saturación. Un ensayo de saturación. Vamos a tratar de explicarlo de un modo que sea suficientemente entendible y claro. Ustedes deben primero en farmacología acostumbrarse a que las curvas que describen fenómenos, en definitiva las curvas no hacen otra cosa que describir visualmente fenómenos que vistos en forma numérica serían difíciles de comprender. Recuerden que somos sujetos predominantemente visuales. Bueno, en farmacología se utiliza muchísimo este recurso técnico que son las curvas para describir fenómenos y la imaginación en general. Por eso en esta situación lo que ustedes deben imaginar es que sospechan la existencia de un receptor en un tejido, digamos, el hígado. No lo saben, pero algunas evidencias les hacen sospechar de esta posibilidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en alguna forma, y como suelo decir, tras cada uno de estos ensayos predomina mucho el sentido común. Lo primero que tenemos es un fragmento del hígado, un cubo de tejido hepático, cubito, pequeño, que tenemos que primero homogeneizar en un tubo de ensayo, hacerlo desorganizar su estructura tanto como sea posible. Nos va a quedar en todo caso nuestro fragmento o cubito de hígado deshecho en el homogeneizador. Los hay de diferentes tipos, pero no viene el caso. Y lo que van a hacer es suspender, esto es añadir un buffer frío, que van a mantener además en un recipiente con hielo, para bajar la temperatura.
¿Cuál puede ser el objetivo de bajar la temperatura? Bueno, sencillo. En definitiva, evitar que se produzca degradación enzimática. Ustedes recuerdan de bioquímica que las enzimas para cada ser vivo funcionan en condiciones óptimas de acuerdo a múltiples parámetros, uno de los cuales es la temperatura. En el ser humano, esta temperatura, como pueden imaginar, es 37 grados. La dinámica enzimática o la cinética enzimática se altera visiblemente si pasamos esta temperatura mucho por encima de los 37 grados o mucho por debajo de los 37 grados. Añadir buffer frío, colocarlo en un recipiente que contenga hielo, nos va a colocar nuestro tejido a una temperatura de alrededor de 4 o 5 grados centígrados, muy lejos de los 37 grados de la cinética enzimática humana. Por lo tanto, también vamos a evitar fenómenos de degradación o autodigestión por las propias enzimas del tejido. ¿Qué vamos a proceder a hacer con esto que hemos homogenizado? Pues lo vamos a someter a un procedimiento de centrifugación diferencial, en el cual colocamos el tubo en una centrífuga refrigerada a 5 grados. Se puede haber colocado uno de diferentes medios, gradientes, que significa poner, por ejemplo, sucrosa a diferentes concentraciones, que nosotros hemos construido este gradiente de sucrosa previamente y colocamos cuidadosamente el tejido en la parte superior del gradiente. Luego lo colocamos en la centrífuga, que va a estar refrigerada y por lo tanto la cinética enzimática va a estar muy demorada o casi no va a funcionar, y procedemos a centrifugar a altas velocidades durante toda la noche. De acuerdo al gradiente, lo hay de muchas sustancias, vamos a lograr que nuestro tejido homogenizado en cada interfaz del gradiente, por ejemplo sucrosa, cuando se pasa de una concentración a otra, la interfaz de concentraciones es uno de los lugares a los cuales se van a ir deteniendo los elementos más livianos, para que yendo hacia el fondo del tubo y en cada gradiente haya elementos un poco más pesados, hasta que en el fondo del tubo fundamentalmente nos quedan trozos todavía del tejido que no se homogenizaron. Cada uno de estos gradientes o interfaz está enriquecido en alguna organela o fragmento celular. Como nosotros suponemos que de existir receptores, recuerden que no lo sabemos, estos receptores van a estar en la interfaz en donde tengamos tejido enriquecido en membranas celulares, membranas plasmáticas. Con una pipeta, micropipeta, recogeremos cuidadosamente esa interfaz enriquecida en membrana plasmática, la dividiremos en diversos tubos, algunos usaremos de inmediato, algunos los usaremos dentro de unos minutos.
¿Qué hacemos? Para el ensayo utilizamos estos tubos enriquecidos en membrana plasmática y en diversos tubitos colocamos fracciones de nuestra fracción original enriquecida en membrana plasmática. Este fragmento de la izquierda de nuestro dibujo. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, tenemos membrana plasmática suspendida en buffer, todo en condiciones adecuadas, y añadimos nuestro ligando, aquello que suponemos debe unirse al receptor que sospechamos, pero lo agregamos radioactivamente marcado. Una forma común de marcar es con tritio. Suena sofisticado, pero es dejar nuestro ligando en suspensión con tritio radioactivo a lo largo de toda la noche en una heladera. Al cabo de la noche, el tritio se va a ver unido al ligando radioactivo. Si lo lavamos, esto significa centrifugar, sacar el sobrenadante, colocar nuevo sobrenadante fresco, limpio. Finalmente lo que nos va a quedar es un líquido con membranas plasmáticas y nuestro ligando radioactivo. Suponemos que si hay receptores, nuestro ligando radioactivo se debe haber unido a esos receptores. Y hacemos nuestra primera lectura de radioactividad. Sencillamente, por eso es que marcamos radioactivamente, para poder leer cuánto de nuestro ligando se encuentra en el tejido. Y construimos esta curva que ustedes pueden ver aquí, en donde en las abscisas graficamos en concentraciones crecientes de 0 en aumento hacia la derecha qué cantidad de radioligando vamos a añadir en cada uno de los puntos que vamos a medir. Desde pequeñas concentraciones de radioligando, mayores concentraciones, mayores, etc. Se supone que con unos 5 o 6 puntos sobra para construir nuestra curva. ¿Qué nos da? Puntos que suponemos que es radioligando unido a algo. ¿Por qué digo algo y no a receptores? Bueno, porque nuestra fracción enriquecida en membrana plasmática, aunque precisamente sea enriquecida en membrana plasmática, no es lo único en lo que está enriquecido. Por adecuado que haya sido nuestro procedimiento, está enriquecido en membrana plasmática, pero algo, en menos o en más, va a haber de contaminantes o detritos celulares o basura, si quieren hacerlo más simple. Si nuestro ligando radioactivo se une a nuestros receptores, supuestamente, no va a poder evitar no unirse, pero quedar atrapado, por lo menos en parte, en la basura o detritos celulares. Por lo tanto, nuestra primera lectura de cada uno de los puntos de concentraciones crecientes del ligando radioactivo nos va a permitir, uniendo los puntos, construir una curva en la que vamos a decir
que a concentraciones crecientes del ligando radioactivo, más ligando radioactivo queda unido al tejido hasta llegar a un punto en el cual se ameseta, se hace una meseta. Aunque sigamos añadiendo ligando radioactivo, ya no hay mayor cantidad de ligando que quede unido al supuesto receptor y a los detritos celulares. Como no podemos distinguir de qué se trata, a esta curva la llamamos curva de unión o binding total. Es que aquello que representa la cantidad de ligando radioactivo que se ha unido a los receptores en el tejido si existen y a los detritos celulares que seguramente existen. Por lo tanto, hasta ahora no hemos podido determinar si hay receptores. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Tomamos una segunda batería de tubos enriquecidos en membrana plasmática. Vamos a añadir también ligando radioactivo y en las mismas concentraciones que hicimos en la curva previa cuando vimos la concentración total. Pero vamos a tomar una precaución. Antes de añadir nuestro ligando radioactivo, vamos a añadir ligando no radioactivo. Esto es muy importante, ligando no radioactivo. E incluso acá indica 1000 veces en exceso. Pero la realidad es que puede ser 10.000 o 100.000 veces en exceso, incluso mejor. Añadimos el ligando no radioactivo, le damos tiempo para que de nuevo se una a los receptores si existen y a los detritos celulares se une. Transcurrido ese tiempo, procedemos a lavar, que es centrifugar, retirar el sobrenadante y añadir un nuevo buffer fresco. Y añadimos el ligando radioactivo como lo hicimos antes, en las dosis que ya habíamos probado. ¿Cuál es el razonamiento que subyace a esto? Bien, si hemos colocado el ligando no radioactivo, al colocar el radioactivo vamos a competir la unión del ligando a aquello a lo que se encuentre más sutilmente unido. Si yo les preguntase a qué se encuentra más sutilmente unido el ligando en el supuesto de que haya receptores y con la seguridad de que hay basura o detritos, bueno, ustedes deben responderme que a los receptores. La unión del receptor, del ligando a su receptor, está exquisitamente determinada por una serie de grupos químicos y átomos dispuestos en una organización especial muy particular, en lo que podemos imaginar como la llave de la cerradura que es ese receptor, que sutilmente reconoce al receptor. En cambio, aquello que está unido a la basura está atrapado por la basura. Pelotones de células adiposas, fibras, etc. Entonces, cuando añadimos el ligando radioactivo solo es capaz de desplazar a nuestro ligando no radioactivo unido sutilmente. Por lo tanto, si existen receptores, al ligando no radioactivo que está unido a receptores. Si volvemos a medir, y esto piénsenlo por un segundo, si hay receptores, nuestro ligando radioactivo
desplazó al no radioactivo, pero no puede desplazar al que se encuentra unido a la basura. Si volvemos a medir y obtenemos una curva idéntica a la que obtuvimos originalmente, significa que ese tejido no tiene los receptores que nosotros suponíamos. Simplemente lo que se unió originalmente a la basura se vuelve a unir a la basura y nos da la misma medida. Si por el contrario obtenemos medidas menores y unimos esos puntos, ¿qué es lo que nos está midiendo? El ligando radioactivo, que quedó unido. Y si lo que hicimos fue desplazarlo de los receptores, me está midiendo el ligando radioactivo que quedó unido a la basura, que se denomina binding o unión no específica. ¿Qué nos permite decir esto? Lo primero, ahora sabemos que hay receptores en ese tejido. Segundo, podemos dibujar la curva que representa la cantidad de receptores de ese tejido a concentraciones crecientes del ligando. ¿Cómo? Punto a punto de la curva, sustrayendo lo no específico del total. Nos va a dar una curva en el medio, graficada aquí a la derecha, en donde lo que ahora ya mostramos con toda claridad es que este tejido tiene receptores que cuando aumentamos la concentración del ligando, esos receptores se van ocupando progresivamente hasta llegar a una concentración de ligando que, aunque la sigamos aumentando, no podrá seguir aumentando la unión porque ya están todos los receptores ocupados. Esto suele representarse con lo que se llaman curvas de Scatchard o ensayos de saturación representados a través de la curva de Scatchard. Esto es nuestra curva original, ¿sí? Con estos datos originales, lo que hacemos es proceder a una transformación matemática que hoy el software del equipo hace de inmediatamente, y los mismos datos originales son representados de una forma diferente. ¿Por qué? Bueno, porque ahora deseamos representar en las abscisas la cantidad de receptor unido al ligando, y en las abscisas este cociente, o sea, esta división entre lo que se unió y lo que se mantiene libre. En definitiva, este cociente nos va a permitir establecer lo que es la afinidad. ¿Sí? Si nosotros lo tratamos de dibujar, representar lo mismo aquí, y acá le ponemos Bmax, que es en todo caso la cantidad de receptor ligado al tejido, y la cantidad de receptor que existe en ese tejido, de lo cual el Bmax será la máxima concentración de receptores que ese tejido admite. Y acá vamos a colocar una de dos, o la afinidad,
del receptor por el tejido o la disociación, que es la facilidad con que se disocia el receptor del ligando. Por comodidad vamos a utilizar la afinidad. En nuestro ejemplo original recién mostrado, nosotros teníamos esta representación con la curva denominada Scatchard, entre paréntesis, se escribe de este modo. No se equivoquen, por favor, con esto. Nosotros no estamos cambiando biológicamente nada. Hemos tomado los datos originales, datos duros, medidos de ligandos radioactivos en un experimento de tipo biológico celular, y esos datos simplemente por un procedimiento matemático los transformamos para obtener esta representación visual. Si uno quisiera, podría representar que cada uno de estos son puntos de una nubecita más o menos dispersa, que cuando se integran nos permiten dibujar esta recta. ¿Cuál es la importancia? Simplemente visual. La curva de Scatchard, cuando la prolongamos e interceptamos las abscisas, el punto de intercepción nos indica el Vmax del tejido, o sea, la cantidad máxima de receptores que este tejido admite, posee. Y la intercepción de la curva con la ordenada del eje Y nos indica no solo cuántos receptores tiene este tejido, sino con qué afinidad se une el receptor a este tejido. Por eso nosotros podríamos decir en términos de cantidad de receptores que este tejido tiene para nuestro ligando, bueno, evidentemente mucho. Aquí está el 0, concentraciones crecientes, mucho. Afinidad del receptor por el tejido, pues mucha. No solo hay muchos receptores, sino que nuestro ligando tiene una gran afinidad por ese receptor. Si yo les dibujase una curva alternativa, digamos esta, y yo les preguntase, bueno, ¿qué nos dice visualmente esto? Bueno, sí, ustedes seguramente me van a responder que es un tejido que tiene receptores y que el ligando tiene gran afinidad por esos receptores. Pero también me diría que ese tejido tiene mucho menos receptores que el del ligando anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay muchos menos receptores. El Vmax está aquí, no como con el ligando rojo. Y si les dibujo una tercera curva, ahí en azul, pues me van a decir que hay una gran cantidad de receptores, pero que tienen baja afinidad por el ligando. ¿Verdad? Hasta ahí creo que se entiende. Si yo repito, acuérdense que me tomo el trabajo de poner el Vmax y la afinidad, porque los ejes solos, sin tener las unidades de afinidad y Vmax, es como, bueno, que tenemos ahí algo, una persona o lo que ustedes quieran, pero carece de nombre y apellido. Las unidades en una curva deben ponerse siempre para que se entienda de qué estamos hablando. ¿Qué pasa si yo obtengo de repente una curva que
me genera algo así. Es como que de repente decimos sonamos, lo teníamos claro hasta hace un segundo, pero ahora los mismos datos originales me producen esta información. Bueno, sencillo. La interpretación es que si yo prolongo esta curva hasta aquí, la prolongo hasta aquí, lo mismo hago con el azul, aproximadamente. Sencillamente ocurre que nuestros datos nos indican, supongan que nuestro receptor se llama C. Bueno, que tenemos dos tipos de receptores C, C1 y C2. Por ejemplo, los receptores GABAérgicos, de los que ya hemos hablado en otra oportunidad, les he mencionado que lo que hablábamos estaba dicho en relación a los receptores GABA subtipo A. ¿Por qué? Porque hay receptores GABA subtipo B, que son diferentes a los subtipo A en muchos sentidos. Bueno, ¿cómo es que se averigua esto en la práctica? De este modo. Aquí nuestro ligando se ha unido a receptores, pero con diferentes concentraciones de esos receptores, menos de C1 que de C2, pero C1 con mayor afinidad que C2 por el receptor. Espero que sepan comprender la utilidad entonces de los ensayos de saturación. Nos han permitido establecer sin lugar a dudas que hay un tejido que tiene receptores y que estos receptores pueden ser uno o más de uno, dos, tres o más, y que hay determinada concentración hasta alcanzar un Vmax de cada uno de ellos, y cada uno de ellos con una afinidad en particular. Bueno, pasaremos ahora a lo que es probablemente el equivalente de haber ido al jardín de infantes y perdón, haber hecho nuestros primeros palotes con un lápiz de cera. No sé si ustedes recuerdan su jardín de infantes, pero bueno, ni siquiera si eran iguales a los de hoy, los de antaño. Pero en todo caso, en el jardín de infantes, primero que nos daban era lapicito de cera, algún papel y tratar de dibujar alguna línea más o menos recta. El equivalente de esa actividad, hacer palotes en el jardín de infantes, es la curva dosis-respuesta en farmacodinámica. Que es lo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este mismo momento. Bien, lo que ustedes ven es lo que se llama curva dosis-efecto. Les reitero, quizás la más básica, la más elemental, la más sencilla de las curvas farmacológicas, utilizada en múltiples ámbitos. En cada una de estas diapos voy a describirles la curva en general y los parámetros farmacodinámicos que de ella se derivan, y en un esquemita más pequeño
les pongo un ejemplo real, de modo tal que ustedes vean que finalmente todos estos conceptos teóricos derivan de la interpretación y concatenación conceptual de este concepto obtenido experimentalmente, junto a otros muchos obtenidos experimentalmente. Alejarnos un poco del sentido de que lo que observamos está bien para los libros, pero que en la práctica no ocurre. Bueno, ¿qué es una curva dosis-efecto? Primero vamos a decir, hoy vamos a hablar de curva dosis-efecto gradal. En todo caso, una curva que procede por grados. Pero no nos adelantemos, ya vamos a ver cuando veamos más adelante curva dosis-efecto cuantal en qué se distingue una de otra. Bueno, una curva dosis-efecto lo indica su propio nombre. Y eso es el tipo de cosas que yo les pido, por favor, apelen a eso, a recordarlo por este tipo de situaciones, por este tipo de nombre o descripción. Es una curva que va a describir cuál es la relación que existe entre la dosis que administro de un fármaco, vamos a simplificar, y el efecto producido por la dosis administrada. Dejen de lado lo de gradal por el momento. Vamos a empezar en particular por el ejemplo real. Acá dice que están estudiando la respuesta a la eritropoyetina frente a cuadros de anemia, o sea, de disminución de glóbulos rojos. Una sustancia que administrada exógenamente es un fármaco, la eritropoyetina, por más natural y endógena que pueda ser, es administrada exógenamente, y la anemia una disminución de los glóbulos rojos. En la abscisa de la curva se coloca la dosis de eritropoyetina, yendo siempre desde la menor, o partiendo de cero, y aumentando a medida que nos desplazamos hacia la derecha en el gráfico. En la respuesta, en este caso, se ha determinado utilizar como medida de dicha respuesta la mejoría del hematocrito, es decir, el hematocrito del paciente anémico, en la medida en que vaya mejorando, va a ir aumentando de abajo hacia arriba a lo largo de la ordenada o eje X. Fíjense, aunque se ve tenuemente dibujada, lo que está claro es que lo que uno testea, estos son seres humanos, son dosis de eritropoyetina. Cada uno de estos puntos es una dosis, comenzando por una dosis evidentemente muy baja, siguiendo con una dosis un poco mayor, una tercera dosis un poco mayor, una cuarta, una quinta. Con 6 puntos una curva dosis respuesta es suficiente. Cuidado, no es que se administren al mismo paciente simultáneamente. Se administra a una persona, vemos el efecto. Se le administra una dosis mayor a otro sujeto experimental, vemos que la dosis mayor produce un incremento de la respuesta. A otro sujeto una dosis aún mayor, produciendo un incremento a su vez de la respuesta aún mayor. Y así, ¿de dónde salen estos puntos? De la intercepción entre la proyección de la dosis
en el lugar en que se interceptan con la respuesta. Si sigue aumentando, también se llega a un punto, como el que vimos en receptores en los ensayos de saturación, en el que, aunque sigamos aumentando la dosis, no va a haber una mejoría en la respuesta. La curva de la respuesta hace una meseta. Lo que después se hace es simplemente unir los puntos con líneas y nos queda dibujada la curva. Esto es la curva idealizada, evidentemente, de aquello. Acá podríamos estar hablando de lo mismo. En la abscisa de la concentración del fármaco que administramos, en las ordenadas, el efecto que estamos buscando obtener. De nuevo, partiendo de cero, a cada aumento de la dosis, lo cual se va viendo a lo largo del eje X, van aumentando las dosis, les va correspondiendo una respuesta cada vez mayor hasta llegar a este punto en el cual, aunque aumentásemos la dosis, ya no habría aumentos de la respuesta. Ahí es cuando se hace la meseta y es donde resulta inútil administrar dosis mayores, pues sometemos al paciente a riesgos innecesarios cuando ya el máximo del efecto que se puede alcanzar se alcanzó. En el caso de este fármaco, que es un agonista completo, recuerden que un agonista era una sustancia que tenía afinidad por el receptor y además eficacia. Esta afinidad por el receptor se traducía en una eficacia. Como es un agonista completo, su eficacia es máxima y se llega al efecto máximo. El efecto máximo también se suele abreviar como Emax. Ya lo van a ver enseguida. ¿Cuál es el primer parámetro o la primera inferencia que hacemos? Que la droga es efectiva y que a mayores dosis se obtienen mayores efectos hasta llegar a un punto en el que el aumento de la dosis no incrementa la respuesta. También obtenemos un parámetro denominado EC50 o CE50 o DE50. Concentración efectiva 50, dosis efectiva 50. En todo caso, si esto es el 100%, la respuesta máxima, el Emax, el 50% de la respuesta máxima se encuentra en este caso aquí, proyectado a las dosis, nos va a indicar cuál es la dosis efectiva en el 50% de la respuesta que estamos obteniendo. De momento, recuerden este concepto porque lo vamos a utilizar en minutos para caracterizar agonistas. Esta forma de representar la curva es una forma exponencial. Si uno opera logarítmicamente sobre los valores de las dosis, le hace el logaritmo a cada una de las dosis reales, pero no hace nada con la respuesta, simplemente el logaritmo de las dosis, obtiene una curva que cambia de forma, pero no de interpretación, porque no hemos hecho nada con el dato biomédico, con el dato original. Hemos hecho la transformación logarítmica de las unidades de las abscisas, obteniendo lo que se llama una curva semilogarítmica. ¿Qué es esta?
la típica curva en forma de S itálica, cuyo único objetivo es facilitarnos la visualización de los fenómenos que estamos examinando, especialmente a la hora de que haya que examinar en la misma gráfica no una, dos, sino 3, 4, 5 o más gráficas. Es mucho más sencilla verla así que exponencialmente. Pero en todo caso los parámetros son exactamente los mismos. Dosis, respuesta, aumento progresivo a medida que aumenta la dosis, se llega a un Emax en donde la curva es una meseta y el 50% del efecto es la dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50. Para nuestro propósito representativo seguiremos mostrando las curvas dosis-respuestas de este modo. Acá un ejemplo de la vida real, la curva de lidocaína, en donde lo que se está tratando es de utilizar la lidocaína para que tenga un efecto analgésico. Y lo que pueden ver es que la transformación de los datos originales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, hacen que sobre el dolor la lidocaína tenga un efecto analgésico. Recuerden que la lidocaína es un anestésico local, además de un antiarrítmico, efecto que va aumentando hasta hacerse máximo y llegar al punto en donde se hace la meseta. Cuando nosotros pretendemos comparar el ensayo de saturación, aquí el ensayo de saturación, con la curva dosis-respuesta, ustedes se dan cuenta rápidamente porque uno es uno u otro. El de saturación, a ver, no, este es la curva dosis-respuesta, este es el ensayo de saturación. Me doy cuenta porque acá dice dosis efectiva 50, o C es 50. En cambio acá están constantes vinculadas a la disociación, etcétera, que hablan de la curva que obtenemos de los ensayos de saturación. En todo caso, simple. Curva dosis-respuesta, aquí, a la izquierda. Curva o ensayo de saturación aquí a la derecha. Desde luego el ensayo de saturación sin haber hecho la transformación de Scatchard. En condiciones ideales, las dos curvas se parecen mucho. Y si pudiésemos trasladar esta curva hacia la izquierda, quedarían perfectamente ensambladas una con la otra, no tendrían diferencia. ¿Esto carece de sentido? No, no carece de sentido en absoluto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que nuestra respuesta va en aumento a medida que aumenta la cantidad de fármaco que administramos, la interpretación es que esto se produce porque a mayores dosis del fármaco administrado, mayor cantidad de receptores resultan ocupados y por lo tanto mayor es la respuesta que obtenemos. Esto se produce en forma creciente hasta que la totalidad de los receptores están ocupados y por lo tanto, aunque sigamos añadiendo fármaco, no hay receptores a los que unirse y el efecto no aumenta. La relación es directa porque es justamente a mayor ocupación de receptores, mayor capacidad también es la unión de receptores
a esos, la unión del ligando, perdón, a esos receptores. Si lo complico demasiado, véanlo de esta forma. Administro el fármaco se une al receptor. Administro más fármaco, nos quedan todavía receptores, más fármacos se unen los receptores, hay más respuesta. Le doy ya una dosis elevada, ocupo todos los receptores, llego al efecto máximo. Por encima de eso no hay más respuesta porque todos los receptores han sido ocupados. Esta gráfica sencillamente describe un receptor típico. Acuérdense, los receptores se ubican en membrana plasmática en su gran mayoría. Hay otra clase muy importante en el citoplasma de la célula y una cantidad comparativamente pequeña pero muy significativa de receptores en el núcleo. Bien, el receptor mínimamente lo podemos tener en el viejo concepto llave-cerradura. El receptor es la cerradura, a la cual nuestro fármaco, el agonista, que tiene afinidad y eficacia por definición, se une con determinada afinidad al receptor para producir su efecto. Esto está graficado acá en curva dosis y respuesta. ¿En qué caso? En la curva A. Fíjense, la A del agonista puro es la que hemos descrito hasta ahora y sencillamente la repite. Pero también tenemos agonistas parciales. ¿Sí? Agonistas parciales. A ver, perdón. Se debe sencillamente a que mi vista no suele ser muy buena. No, esto es un ligando competitivo, o una sustancia B que va a competir con el agonista original por su unión al receptor, teniendo afinidad pero no teniendo eficacia. Los parámetros que gobiernan esta competencia agonista-antagonista competitivo son precisamente la afinidad, quien tenga mayor o menor afinidad, pero fundamentalmente la concentración. Cuando hay más concentración de uno, desplaza al otro y predomina esa respuesta, y a la inversa. Está descrita acá como en la curva B. ¿Sí? A más B, en donde se está dando la acción del agonista en presencia de un antagonista competitivo que ha desplazado al agonista original de sus receptores, impidiendo que el agonista cumpla su efecto, pero a medida que nosotros aumentamos la dosis del agonista, la concentración, se produce esto de que por mayor concentración el agonista desplaza al antagonista competitivo y recupera completamente su forma y efecto. ¿Sí? Completamente, pero a mayores dosis. Bueno, este es un regulador alostérico o un agonista alostérico. ¿Qué significa? Muchas veces se habla de moduladores del agonista original, en el sentido de que se unen a un sitio de reconocimiento
que está en el receptor, pero que es diferente al sitio de unión del agonista o del antagonista competitivo. Se unen en este sitio y regulan alostéricamente significa a distancia, el efecto del agonista, generalmente aumentándolo. Un efecto de sinergia. En el caso de los receptores GABA-A, recuerdan que el neurotransmisor endógeno es GABA, la administración de agonistas o reguladores alostéricos o moduladores como las benzodiazepinas que disminuyen la ansiedad, hace que la benzodiazepina se una a este sitio de reconocimiento, regule alostéricamente la unión de GABA al receptor y que como efecto se obtenga un efecto mayor al original, que como en el receptor GABA es un canal de cloro, aumenta la cantidad de ingreso de cloro de carga negativa al interior de la célula, hiperpolarizándola y disminuyendo la probabilidad de que se produzca un potencial de acción. Es la curva en verde, que suma A más C. O sea, el agonista original más un agonista alostérico a distancia. ¿Ven? Produce una respuesta mayor que la del agonista puro. Y después se ameseta de todos modos. Y finalmente, bueno, tenemos antagonistas alostéricos, que es un poco lo mismo que el agonista, regulan la función del agonista, pero la regulan en menos. Alostéricamente, a distancia, disminuyen esta eficacia derivada de la unión del agonista al receptor. Por lo tanto, esta última curva se ve representada aquí en violeta, en donde ven que aunque se administra el agonista, habiendo un antagonista alostérico a distancia, no hay modo de aumentar la dosis y que se produzca aumento de la respuesta. En ese sentido es parecido al antagonismo irreversible, que vamos a ver en más detalle enseguida. Bueno, esto simplemente es para mostrar que el ligando, nuestro fármaco, se une al sitio de reconocimiento de su receptor y con una determinada constante de afinidad que juega en sentido opuesto a la constante de disociación, generan un complejo fármaco-receptor responsable del efecto. Afinidad, eficacia. En términos un poco más matemáticos y por lo tanto un poco más abstractos, el efecto final es el resultado del efecto máximo que se puede obtener por la concentración del fármaco administrado. Esto es directamente proporcional, desde luego el efecto máximo se aumentará a medida que mayor sea la concentración de la droga que administramos, e inversamente proporcional a la constante de disociación más la concentración de droga administrada. La constante de disociación es un cociente, es que tan fácil se separa el fármaco de su receptor, y esta constante de disociación está dada por este cociente. K2, cómo se disocia del receptor, y K1, la facilidad con que se asocia. Es fácil ver que la constante de disociación es directamente proporcional a K2, que tan fácil se separa del receptor. E inversamente proporcional a K1, que es que tan fácilmente se une al receptor. Bueno, rápidamente, no quiero detenerme demasiado en esto, aunque
sería interesante exploren el concepto un poco más a fondo. Hoy hay un rol creciente de los modelos que tradicionalmente describen a la interacción fármaco-receptor como receptores inactivos cuando no están ocupados por el receptor, receptores activos cuando están ocupados por el receptor. Es el modelo de dos estados. Algunas observaciones en la práctica han llevado a proponer modelos de tres estados, en donde tenemos el receptor desocupado sin efecto, el receptor ocupado por el agonista produciendo el efecto, pero un pequeño pool o cantidad de receptores que aún sin estar unidos al agonista, en reposo ya están produciendo un pequeño efecto basal, desde el cual se parte. Fíjense que todavía no se administra ningún fármaco. Esta es la situación basal. Por lo tanto, en la curva dosis-respuesta, en lugar de partir del cero tradicional del modelo de dos estados, se parte de una pequeña actividad intrínseca de los receptores, aun cuando no estén ocupados por el fármaco, que es producto de la cantidad que tenemos de receptor inactivo, más este receptor, pequeña cantidad de receptor ocupado produciendo un efecto, aunque no esté unido a ningún fármaco. Partiendo de esto, la diferencia es que nosotros podemos obtener lo mismo, un agonista total, la curva del agonista total, cuando administramos el agonista y el equilibrio se desplaza de que el receptor inactivo se ve ocupado por el fármaco agonista, el equilibrio original se desplaza en este sentido y se produce el efecto de mayor magnitud. Un agonista parcial, bueno, poco lo mismo, salvo que como agonistas parciales tienen afinidad por el receptor, pero su afinidad es menor y su eficacia también es menor. Aquí el antagonista se caracteriza por lo que ya hemos dicho. No hay un efecto en sí mismo. El antagonista lo que impide es la acción del agonista al quitarle receptores a los cuales unirse. Cuando tenemos este antagonista competitivo, sencillamente, nuestro equilibrio se desplaza a la ecuación original, salvo que está ocupado el receptor por antagonista, y lo que nos queda visible solamente el efecto de los receptores no ocupados como efecto constitutivo. Pero da lugar a una cuarta categoría, y acá reside la importancia del modelo de los tres estados, que es el del agonista inverso. En definitiva, drogas que se unen al fármaco, producen el desplazamiento de la ecuación hacia este sector, pero producen no ya meramente el impedir el efecto del agonista endógeno, sino producir un efecto en sí mismo, pero de signo inverso al del agonista original. Supongamos que el efecto original era producir taquicardia, ¿sí? Con menor eficacia con un agonista parcial, anulado cuando damos un antagonista competitivo. Taquicardia, lo opuesto a
bradicardia, lo opuesto a la taquicardia original. Es un modelo muy interesante y creo que vale la pena que lo exploren un poco más. ¿Qué otros parámetros se obtienen de una curva dosis-respuesta? Bueno, 2. Potencia. La sensibilidad de un órgano o tejido a una droga. ¿Cómo se expresa en términos de dosis? Esto lo vamos a ver en la próxima diapo en forma mucho más clara. Eficacia, efecto máximo, ya lo hemos visto. Magnitud de la respuesta y su parámetro derivado, la concentración efectiva 50. Potencia y eficacia. 2 parámetros farmacodinámicos que se obtienen a partir de las curvas dosis-respuesta gradales. Vamos a tratar de ilustrarlo un poco. En esta gráfica. Como les digo, siempre pongan de qué se trata la unidad en cada eje, porque si no son 2 líneas y no un gráfico, carecen de sentido. Una curva dosis-respuesta y la posibilidad de dibujar y la posibilidad de dibujar un agonista total, un agonista parcial y nuevamente un agonista total que vamos a suponer por un segundo que se encuentran a la misma altura que el agonista original. A este agonista lo vamos a llamar A, a este B, a este C. En definitiva me interesa destacar algo. La potencia tiene que ver con la horizontal del gráfico, ¿sí? En tanto, la eficacia tiene que ver con la vertical del gráfico. ¿Qué significa esto con la vertical, la horizontal, en fin, lo que les parezca? Bueno, eficacia ya lo han visto. A medida que administramos un fármaco y aumenta la respuesta, se dice que ese fármaco tiene afinidad y eficacia y que cuando ya no podemos ir más allá de una dosis sin que aumente la respuesta, hemos llegado al Emax, cosa que le pasa al agonista A y al agonista C. La potencia tiene que ver con la dosis, va de izquierda a derecha. Y se dice simplemente que un fármaco es más potente cuanto menos dosis se requiera del fármaco para producir respuesta. Menos dosis, más cerca del origen. Por lo tanto, si nosotros comparamos, por ejemplo, la droga A con la droga B,
En términos de eficacia, es evidente que A es más eficaz que B. ¿Sí? Y a su vez, A es también más potente que B. Se requirió menos dosis. No solo es más eficaz, acá en las ordenadas, sino que también es más potente acá en las abscisas. ¿Cómo resulta A con respecto a C? Pues tienen una eficacia similar, ¿sí? Pero las dosis requeridas por C para producir respuesta son mucho mayores que las de A. Por lo tanto, C es igual de eficaz que A, pero menos potente. Y finalmente podríamos caracterizar a C con respecto a B. B no tiene la eficacia de C. ¿Sí? Está muy por debajo. Pero a su vez B es bastante más potente que D, pues se requiere mucho menos dosis que C para producir respuesta. ¿Cuál es el punto que se utiliza para describir potencia y eficacia? Porque podríamos utilizar E, T, cualquiera del punto de la curva. Pero no, se elige por convención que para comparar la concentración efectiva 50. Esto es, para cada fármaco, la concentración que produce el 50% de la respuesta. Entonces ven que esto se puede proyectar fácilmente e interceptar en cada caso con la dosis, y esto es lo que se compara para decir cuál es más potente de todas. De más está decir que en todo caso A es un agonista total de buena potencia. Que C es un agonista también total, pero de menos potencia. Y finalmente que B es un agonista parcial de potencia intermedia entre A y C. La condición de agonistas parciales suele darse por una menor afinidad del ligando por el receptor. Volviendo a la proyección, bueno, el ejemplo de la realidad, dosis, respuesta, estos son purinas, y acá tenemos un efecto citotóxico utilizado en diversos cuadros, pero por ejemplo neoplasias, ¿sí? Y ya ven que cuando se dibujan muchas curvas es mucho más fácil comparar la representación en S itálica que la exponencial. Acá se ven las curvas dibujadas en la realidad para diferentes tiopurinas. Acá está el ejemplo que hemos dibujado recién, por lo tanto no me voy a detener demasiado en ello, ya lo hicimos recién. Un agonista A de eficacia máxima a baja dosis, o sea muy potente, un agonista parcial con menor eficacia y en este caso con una potencia similar a A, un B con una eficacia idéntica a A pero con una potencia mucho menor.
Cuando hablamos de antagonistas, se pueden hacer muchas clasificaciones. Hay antagonistas que tienen que ver con los receptores y antagonistas que no tienen que ver con los receptores. Los que no tienen que ver con los receptores, estos son el antagonismo químico y el antagonismo fisiológico. De los que tienen que ver con receptores, ¿sí? Involucran receptores, tenemos aquellos que involucran al sitio activo, compiten directamente con el agonista endógeno, y los alostéricos a distancia. Los hay selectivos, los hay reversibles e irreversibles para ambos casos, pero nos vamos a quedar con los reversibles competitivos y los irreversibles alostéricos en nuestra descripción. Para describir cada uno de ellos voy a empezar por el primero, el más sencillo, el químico. El antagonismo químico ya sabemos que no involucra receptores. El caso típico, un paciente de edad sufre una caída, circunstancia frecuente, se fractura la cadera, circunstancia frecuente. Primera medida, reposo prolongado en cama. El reposo prolongado en cama conduce a la disminución de la velocidad de la circulación, éstasis sanguíneo. Esta disminución de la velocidad de la coagulación predispone a la producción de trombos localmente en el vaso, y en el caso de que estos trombos se desprendan de la pared del vaso, viajen desde donde se produjo el trombo hacia lugares alejados. Más frecuentemente los trombos se producen a nivel de venas de los miembros inferiores y viajan en sentido ascendente hacia la circulación pulmonar. También hay trombos arteriales, desde luego. Pueden producir daño por ocluir como trombo en el lugar en el que se forman, o pueden producir daños graves a distancia porque este trombo se desplaza. Bueno, en nuestro paciente anciano, debido al éxtasis sanguíneo, no resulta demasiado aventurado decir que lo van a medicar, entre otras cosas, con heparina o fragmentos de heparina, que son anticoagulantes. Propósito, ante el éxtasis sanguíneo, evitar el riesgo de la producción de trombos y émbolos. En el platillo, riesgo, beneficio a correr, acuérdense que no hay fármacos inocentes, y siempre la balanza riesgo-beneficio se debe tener en cuenta. El beneficio que buscamos es que no se produzcan tromboembolias. Y el riesgo que corremos, si es un anticoagulante, evidentemente, que el paciente sangre. Si esto ocurre, si el paciente sangra, no suele ser infrecuente que frente a la presencia de heparina, como anticoagulante, se administre un antagonista de heparina. ¿Sí? El antagonista de heparina
suele ser una molécula grande cuya carga eléctrica es predominantemente positiva. En tanto, la heparina es también una molécula relativamente grande, la carga es predominantemente negativa. Ambas están circulando en un vaso sanguíneo, ¿sí? En el mismo vaso sanguíneo. Por una cuestión de simple carga eléctrica, el antagonista de la heparina de carga positiva es atraído por la heparina, y en cada unión de una molécula del antagonista con la heparina queda definitivamente neutralizada. Sumado a que se ha suspendido la administración de heparina, el sangrado tiende a disminuir e incluso a detenerse. Volviendo a nuestra presentación, eso daría cuenta del antagonismo químico, interacciones químicas o físicas directas entre moléculas, habitualmente en el torrente sanguíneo. Fisiológico, en realidad incluye receptores. Acá lo que debiese decir es receptores, pero diferentes. Así, si uno dice, bueno, expuestos a un inmunógeno, que se llama el polen, que produce alergia, y como consecuencia de la alergia, broncoespasmo, por ejemplo en primavera, un receptor denominado H1 de histamina, en presencia del alergeno en el aire, hace que el diámetro bronquial, de tener un tamaño, digamos, normal, pase a tener un tamaño reducido. Se produce broncoespasmo. Acá tenemos entonces el ligando, el alergeno, que uniéndose a receptores de histamina del bronquio, hacen que el diámetro bronquial disminuya. Si nosotros frente a esto administramos un fármaco beta bloqueante, como el salbutamol, este fármaco beta bloqueante, actuando sobre los receptores bronquiales beta 2, beta 2, hace que el diámetro bronquial recupere el tamaño original y se produzca una broncodilatación que resuelve la broncoconstricción original. Bueno, ven que acá son claramente opuestos. Acá tenemos el alergeno, que lleva a la broncoconstricción actuando sobre receptores de la membrana plasmática de histamina subtipo H1,
los vinculados a la alergia, produciendo broncoconstricción. Acá tenemos administrado del exterior frente a la broncoconstricción un beta bloqueante llamado salbutamol. Muchas veces lo han visto en el PAF que se administra en los pacientes con asma. Estimula receptores beta 2 del bronquio, produciendo la dilatación o relajación del músculo liso de la pared bronquial y conduciendo a su dilatación. Bien. Se denomina antagonismo fisiológico porque los receptores involucrados son diferentes. El H1 para histamina como broncoconstrictor, el receptor beta 2 para salbutamol como broncodilatador. Es lo que se conoce entonces como antagonismo fisiológico. Aquí. Yendo a los antagonistas de receptores, tenemos el antagonista competitivo y los irreversibles a nivel alostérico. Ya un poco el nombre nos lo dice. Competitivo, sí, en una mayor cantidad o con mayor afinidad que el agonista, lo desplaza de su sitio de unión y produce o impide que se produzca el efecto del agonista. A la inversa, si el agonista aumenta, desplaza del sitio de unión del receptor al antagonista competitivo y se restablece el efecto original. El irreversible, por el contrario, el nombre también lo indica, se llama no competitivo o irreversible, y es porque una vez unido al receptor, a distancia, alostéricamente, regula que aunque haya agonista, el agonista no puede unirse al receptor y que ese receptor unido a antagonista irreversible se vea indefectiblemente anulado por todo el tiempo de vida útil del receptor. De hecho, tiene que ser endocitado por la célula, degradado y para recuperar función ser sintetizado nuevamente para que recuperamos la función sobre el receptor irreversiblemente bloqueado. Como químico le dije que el ejemplo de la heparina, el anticoagulante, al que le administramos protamina, sulfato de protamina. Protamina. Por propiedades físico-químicas, impedir uno la acción del otro. Fisiológicos, en receptores, pero diferentes. El alergeno, estimulando los receptores de histamina en la membrana plasmática de la célula lisa bronquial. Fisiológico, también el salbutamol, actuando sobre los receptores beta 2 de la misma pared o membrana plasmática de la célula lisa bronquial, produciendo la miorelajación y por ello la broncodilatación. Competitivos, sencillamente el bloqueante beta 2 salbutamol, que produce broncodilatación y que ya mencionamos. Si nosotros administramos algo que se denomina propranolol, tenemos lo que se conoce como beta bloqueante y no un agonista beta. Estoy seguro de haber mencionado cuando les dije en el ejemplo del antagonismo fisiológico que salbutamol es un agonista beta 2, no un antagonista beta 2. El propranolol es un antagonista beta, es un beta bloqueante.
Bueno, en ese sentido el propranolol, actuando a nivel de receptores beta 2 en la membrana bronquial de las células de músculo liso, la membrana bronquial, producirán el efecto opuesto al del agonista beta 2 salbutamol. Esos son competitivos y actúan sobre el mismo receptor, mismo sitio de acción. Irreversible, el AINE, analgésico y antiinflamatorio no esteroideo, la droga tipo la aspirina. La aspirina se une a COX-2, que es la ciclooxigenasa 2, la enzima que se produce inducidamente cuando se produce un traumatismo o algo similar en el organismo. Al bloquear la COX-2 impide la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos, etc. y disminuye la inflamación y por consecuentemente el dolor. Esto básicamente para mostrar lo que acabamos de decir. El agonista puro completo, gran afinidad, gran eficacia, cuya actividad, cuando damos una dosis fija de antagonista competitivo, puede ser revertida y recuperamos la misma forma de la curva y la misma actividad con la condición de que aumentemos la dosis del agonista, la concentración, para desplazar al antagonista competitivo y recuperamos misma forma, mismo efecto. Cuando el antagonista es no competitivo o irreversible, cada receptor que queda bloqueado queda terminalmente bloqueado. Debe ser reciclado y resintetizado, cuestión que toma como mínimo horas y habitualmente días. Por lo tanto, ven que frente al mismo agonista, dosis de antagonistas irreversibles no competitivos van produciendo la caída del efecto máximo aun cuando aumentemos las dosis muchísimo. Esto es característico del antagonismo irreversible, que en un caso extremo, a dosis mayores, seguirá cayendo hasta que directamente no haya efecto, porque todos los receptores están bloqueados por el antagonista irreversible. Ahora la pregunta del millón. ¿Puede darse esta situación descrita en ese punto y que queda muy clara cuando el agonista actúa frente a un antagonista competitivo, simplemente en mayor cantidad lo desplaza y se recupera el efecto y la forma de la curva? ¿Puede ocurrir con los antagonistas irreversibles o no competitivos? Bueno, la primera respuesta intuitiva que se nos viene a la cabeza es no. Pero como esto se vio que ocurrió en la práctica, hubo que crear un concepto que es el de receptores de reserva. Receptores de reserva. ¿Qué son estos receptores de reserva? Bueno, vamos a tener que imaginar un poco acá, no demasiado. Ustedes imaginen que esta barra es un tejido, que este tejido tiene 10 receptores en total. Estamos haciendo una cuestión simple a título de ejemplo.
¿sí? Pero que además requiere solo 8 receptores ligados o unidos para producir el efecto máximo. Bien, solo 8, a pesar de que hay 10 receptores en el tejido. Si yo doy una dosis de antagonista irreversible pequeña, supongamos tan pequeña como para que me produzca que un receptor que es secuestrado del pool de receptores no sirva, por lo tanto al tejido le quedan 9 funcionales, podemos todavía alcanzar el efecto máximo del agonista aumentando la dosis. Omito las unidades simplemente para apurarme un poco. Sí, porque si requiero 8 para producir el Emax, si mi agonista original, era con dosis bajas de antagonista irreversible, aunque uno de los receptores está secuestrado, todavía podré recuperar la respuesta, ¿sí? Porque me quedan 9 para lograr el Emax que se logra con 8. Si yo aumento un poco la dosis del antagonista irreversible y bloqueo 2 receptores, ¿podré alcanzar la respuesta máxima? ¿Qué dicen? Sí, evidentemente de nuevo, si aumento un poco la dosis, también, porque me quedan 8 receptores libres para producir la respuesta máxima. Ahora bien, cuando yo dé una dosis de antagonista irreversible que me comprometa y me deje siete o menos receptores, ya voy a ser incapaz de alcanzar el efecto máximo para el que necesita 8 receptores. Y mi curva ahora, aunque aumente la dosis, irá cayendo a medida que aumente y aumente la dosis del antagonista irreversible, hasta el punto en que no haya dosis en absoluto. No haya efecto en absoluto, perdón. Tengan en cuenta que los receptores de reserva son química y físicamente idénticos a los receptores funcionales o activos, que hace que actúen uno u otro en cada ciclo de activación. ¿Por qué se une el ligando a un receptor y no al de al lado o a la inversa? El azar. Bien. ¿Qué propiedad modifican? ¿Qué propiedad modifican los receptores de reserva? Supongamos que aquí tenemos un tejido y aquí otro tejido de otra parte del cuerpo. Supongamos que acá hay $100 receptores de reserva y acá 1000 receptores de reserva. ¿Qué propiedad se ve afectada?
con respecto al ligando o al fármaco, si en un tejido tengo 100 receptores de reserva y en otro tejido puede ser distante, en otra parte del organismo, 1000 receptores de reserva. ¿A quién le resulta más sencillo que las moléculas del ligando se encuentren con los receptores? En donde hay 100 receptores o en donde hay 1000 receptores, si el azar es el que gobierna la interacción. Perfecto. En definitiva, donde hay 1000 receptores, va a haber muchas más chances de que al azar el ligando encuentre receptores que en donde hay 100. Y por lo tanto, la propiedad modificada es la sensibilidad del tejido. Por favor, no olviden esto porque es muy importante. Este concepto de los receptores de reserva que hicimos mención surgió de la necesidad de explicar observaciones experimentales, que también es un modo de mostrarles cómo ocurren las cosas en ciencia. Ocurrió en la práctica que frente a un antagonista irreversible no se produjo, en todo caso, la respuesta de que cayera el efecto máximo cuando el antagonista irreversible estaba en pequeñas dosis. Estudiado, se llegó a ver que para muchos agonistas, muchos tejidos, muchas respuestas, el tejido tenía más receptores de los que se necesitan para producir el efecto máximo. Volviendo a nuestros gráficos, deberíamos pasar a lo que se denominan dosis respuestas cuantales, que van a ser un tema de una clase posterior. Con este último concepto yo creo que hemos tenido una clase suficientemente extensa y conceptualmente rica, con mucho material para incorporar. En nuestro próximo encuentro hablaremos de las curvas dosis y respuestas cuantales para distinguirlas de las gradales. Será entonces hasta la próxima clase.